Muchas gracias, Ani. Gracias por la introducción del día de hoy. Además que con la explicación de que pueden utilizar Kantan tal cual como lo hacemos en estas sesiones, es una gran noticia para toda la comunidad, puesto que nosotros estamos proponiendo una solución para la transformación digital de sus organizaciones y además que ya nos hemos actualizado con la 27001-2022, norma que muchos de ustedes saben, se publicó hace un poco más de un mes y que ya nosotros tenemos tanto la solución en línea como también ofertas para poder formarse y adquirir Kantan con nosotros. Bien, en este caso vamos a estar hablando de uno de los requisitos que son, si se quieren, de carácter muy administrativo, pero son de los que más cuestan a las personas que inician un sistema de gestión de seguridad de la información y verán lo fácil que es organizarlo y aplicarlo en Kantan. Bien, Eh, lo que nosotros ofrecemos es una ventaja competitiva para las organizaciones utilizando la transformación digital como canal para poder lograrlo, ¿sí? Cuando se habla de la seguridad de la información, en este caso ya se está convirtiendo en un requisito para muchas organizaciones. Muchas de nuestras empresas están ahora mismo en Internet interactuando, bien sea por redes sociales, su página web, plataformas de pago, plataformas de pedidos, solicitudes de información y pues esos canales abiertos generarían impactos a la organización si no se controlan de forma adecuada. Ayer en un webinar en la Escuela Europea de Excelencia analizábamos los reportes del año 2022 y tanto lo que eran las conductas de las personas, las relaciones con los proveedores, las relaciones con los clientes y la forma de usar la tecnología dentro de las organizaciones, incluyendo las redes, es lo que está generando la mayor cantidad de incidentes. Bien. Y las respuestas que dan los expertos en seguridad de la información es que nosotros tenemos que tener un plan. Y el plan se hace siempre y cuando tengamos los elementos que estamos viendo el día de hoy bien claros, porque recordemos que siempre tenemos recursos limitados. Y para poder aprovechar los recursos que tenemos disponibles, entonces tenemos que definir un alcance y los procesos bajo los cuales se va a ejecutar un sistema de gestión de seguridad de la información que se cruza con ese alcance. Entonces hoy vamos a ver muy atentos porque el contenido que vamos a ver hoy no lo van a encontrar en ninguna otra parte. Se los puedo asegurar que yo lo he buscado, yo he estudiado, he investigado, y la verdad es que nosotros hemos preparado esto con mucho cariño y con mucho esfuerzo, con información exclusiva para los asistentes a este caso práctico. Así que muy atentos a pantalla, tanto en la parte teórica como en la parte práctica, porque allí van a ver al menos dos herramientas que les va a servir mucho para sus implementaciones y si van a utilizar Kantan, pues van a ver la potencia que tiene un sistema de gestión utilizando esta herramienta de transformación digital. Muy bien, vamos entonces a ver el título del día de hoy. Dice técnicas para documentar el alcance y el mapa de procesos de los sistemas de gestión de seguridad de la información con la norma ISO IS 27001-2022. Recordarles que esto es parte de una serie, una campaña que tenemos. Ya la semana pasada estuvimos hablando de los apartados 4.1 y 4.2, es decir, contexto y partes interesadas, y hoy es una continuación. Bien, para poder abordar lo que es el alcance y las partes interesadas, vamos a hablar del apartado 4.3, determinación o determinando el alcance del sistema de gestión de seguridad de la información, y el 4.4 con el título de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, el cual para quienes han estudiado la norma y quienes la vayan a estudiar, tenemos que profundizar lo que es el enfoque proceso. Y en esta sesión vamos a ver cuáles son los procesos. Evidentemente es una propuesta, no es el definitivo, cada organización puede tener el suyo, pero es una propuesta que aporta conocimientos a la comunidad para que podamos profundizar el enfoque proceso. Además que vamos a ver en Kantan mediante un caso práctico, cómo ese enfoque proceso se materializa y se puede utilizar para poder desempeñarse dentro de las organizaciones utilizando ese enfoque proceso y por supuesto en el marco de ese alcance.
Lo primero que vamos a analizar es el 4.3, determinando el alcance del sistema de gestión de seguridad de la información. Dice que la organización debe determinar los límites y aplicabilidad del sistema de gestión de seguridad de la información de la información para establecer el alcance. Cuando se determina el alcance, la organización debe considerar. Entonces, aquí estos son los factores que debemos tomar en cuenta, lo que son los factores internos y externos referidos en 4.1, es decir, el contexto que analizamos la semana pasada. Los requisitos mencionados en 4.2, es decir, los requisitos de las partes interesadas pertinentes. Las interfaces, dependencias entre las actividades realizadas por la organización y aquellas que son realizadas por otras organizaciones. En este caso, considerar si la organización requiere contratar la prestación del servicio. Esto cada vez es más común, porque no solamente estamos hablando de la prestación del servicio del punto de vista del producto final, sino también partes esenciales de los procesos clave. Por ejemplo, normalmente una organización suele subcontratar lo que es el desarrollo. ¿Por qué? Porque no va a tener desarrolladores dentro de una organización, por ejemplo, que está dedicada a la distribución de materiales de construcción, por ejemplo. Estos no tienen profesionales o normalmente no tienen profesionales dedicados al desarrollo de software, pero eventualmente pueden requerir la necesidad de desarrolladores de software para poder mejorar sus procesos, por ejemplo, o para poder operarlo en todo caso. También pueden solicitar información, siguiendo con el ejemplo de las empresas de construcción, podrían estar subcontratando, por ejemplo, dibujantes de planos, que no necesariamente están dentro de la empresa de construcción, sino que son personas que reciben datos por parte de la empresa de construcción principal y esas personas o empresas contratadas externamente tienen parte del flujo de la información de mayor valor para una constructora, que en este caso serían los planos, los dimensionamientos y las descripciones técnicas del edificio. Dice que el alcance debe encontrarse disponible como información documentada y muy atentos con esto, porque eso es lo que nos implica, es que debemos tener una elaboración, revisión y aprobación del alcance. Además, que se debe revisar de forma periódica la vigencia de ese alcance. ¿Cuándo se define la revisión de la vigencia de ese alcance? Normalmente durante la revisión por la dirección, que representa un cierre de un ciclo completo de implementación de un sistema de gestión o del mantenimiento y mejora del mismo. Bien, entonces mucha atención con eso, porque a veces queda el alcance escrito una sola vez y no lo volvemos a revisar. Y tenemos que estar analizando el alcance con la misma frecuencia en la que analizamos el contexto y los requisitos de las partes interesadas, porque eso nos puede llevar como consecuencia a la eh, a la redimensionamiento o reformulación del alcance. Y esa reformulación del alcance tiene un conjunto de tareas que es volverlo a revisarlo, volverlo a probarlo y volverlo a publicar. Muy bien. Eh, Acá una guía que se utiliza basándonos en la 27003 para poder formular un alcance. Dice que el alcance puede incluir uno o más procesos específicos. Cuando hablamos acá de los procesos, son procesos del negocio, es decir, adquisiciones, venta, distribución, operaciones, gestión de proyectos. No sé si estamos hablando de empresas más específicas, por ejemplo, no sé si fueran fábricas de cables, lo que es la transfilación, lo que es el aislamiento, ¿bien? Dependiendo del el rubro en el que nos encontremos, vamos a contar con diferentes tipos de procesos clave. Entonces, nosotros podemos tener uno o más de esos procesos específicos, uno o más funciones específicas. En este caso, ya nos remitimos a lo que es la estructura organizacional de la empresa o el organigrama. Nosotros podemos hacer una sombra sobre el organigrama y decir cuáles son los que están en el alcance. Y recuerden que en este caso es el alcance y las limitaciones. Las limitaciones, por supuesto, están justificadas por necesidad de recursos, implicación o afectación
con la apreciación de riesgo de seguridad de la información o propiedad sobre los activos de información, etcétera. También tenemos uno o más servicios específicos. Recordemos que los procesos de la organización pueden tener servicios y esos servicios nosotros lo podemos limitar, ¿vale? Limitar para poder enfocarnos en aquellos servicios que sean más importantes para la organización. ¿Cuál es el criterio para poder seleccionar cuál o cuáles son las líneas de servicios que nosotros vamos a las cuales nosotros le vamos a aplicar el alcance? Son aquellas que tengan los activos de información más importantes para la organización. ¿Cuáles son los más importantes? Pues las que pueden estar afectando el propósito estratégico de la organización o la misión de la misma. Bien, en este caso nosotros tendríamos que analizar organización por organización para lograr ese alcance. En este ejercicio, y el objetivo de hoy es poder mostrar cómo se redacta un alcance de un sistema de gestión y cómo se gestiona, porque más allá de redactarlo, porque las redacciones pueden tener diferentes estilos, pero definitivamente tenemos que considerar que esto se tiene que gestionar como información documentada porque se tiene que mantener disponible como información documentada, que es el requisito de la 4.3. Bien, dice también que podemos tener una o más secciones o ubicaciones específicas. Recordemos que las organizaciones tienen ubicaciones, por ejemplo, donde está la casa matriz, si tienen sucursales, si tienen almacenes, si tienen distribuidores. A veces esos distribuidores pueden estar siendo operados por proveedores y resulta que nosotros podemos estar definiendo también alcances en función a esa combinación de ubicaciones físicas. También muy importante, en este caso, sí se trata de organizaciones y les hablo de un cliente específico que nació en pandemia y que tiene toda su operación en home office. Bien, es decir, todos los integrantes de la organización están en home office y así lo declara. Evidentemente hay una dirección fiscal, que es por requisitos legales, que es donde está la, entre comillas, oficina, porque no la utilizan, sino que todos están en home office. Eso se tiene que establecer dentro del alcance, que se hace la prestación del servicio de forma remota. Bien. Y también podemos tener una entidad legal completa, es decir, todo lo que hace una organización, que en este caso estaría declarándose lo mismo que dice el giro del negocio dentro de las escrituras de la organización. Eso se puede lograr, pero hay que considerar que tiene su grado de complejidad. Si tenemos los recursos disponibles para poder realizarlo, pues no hay ningún inconveniente hacerlo. La recomendación normalmente es hacerlo de forma paulatina para poder obtener resultados en corto plazo. Bien, toda una entidad administrativa y uno o más de sus proveedores. En este caso, podemos tener toda una entidad administrativa. Esto incluye no solamente los componentes de organización, sino también otros componentes como pueden ser procesos contratados externamente y uno o más de sus proveedores, porque nosotros podemos, en este caso, si se hacen los acuerdos necesarios y los proveedores intervienen en la prestación del servicio final, pues se pueden llevar a cabo esa definición de alcance. Bien, pasamos a 4.4. Nos dice, el sistema de gestión de seguridad de la información, entonces, en donde la organización debe establecer, implementar, espérenme un momento, sí, un segundo. Ok, continúo. La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente su sistema de gestión de seguridad de la información, incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de este documento. Esto lo dice literalmente la norma ISO IS 27001. Entonces, fíjense que aquí hay un cambio importante porque antes nos decía que
Se debe establecer, implementar y mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de seguridad de la información. Y hasta allí. Pero en este caso nos dice incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones, lo cual nos lleva a la pregunta, ¿cuáles son esos procesos necesarios? Bien, hay que preguntarse esos procesos necesarios y hay que ver cuáles son esas interacciones, lo cual nos evoca a una herramienta que se utiliza desde los años 90 en las organizaciones, que es el enfoque a procesos. Y específicamente esa herramienta se le llama mapa de procesos. Aquí vamos a ver un mapa de procesos y la caracterización de los mismos. El mapa de procesos lo vamos a mostrar a niveles a nivel la presentación como tal, y luego la caracterización la vamos a ver cómo se hace desde Kantan. Bien, entonces aquí mostramos lo que es el sistema de gestión, en este caso el enfoque a procesos de una organización. Este es el enfoque a procesos del sistema de gestión de seguridad de la información. Como les digo, esto no lo van a encontrar en cualquier parte. De hecho, yo me atrevería a decir, al menos en habla hispana, solamente acá en Cantam. Bien, ¿cómo empieza? Primero empieza con una dirección estratégica. Esa dirección estratégica, veamos lo que es primero el contexto de la misma. Estamos haciéndolo desde un sistema cerrado. En este caso, es un sistema de gestión de seguridad de la información que solo ve la organización para la organización, porque eventualmente podríamos estarlo haciendo de cara a lo que ve el cliente. Pero en el ejemplo que estamos haciendo es de cara solamente a la organización. Existe una dirección estratégica, la cual va de la mano como un proceso de dirección de la administración del sistema de gestión de seguridad de la información. La operación del sistema de gestión de seguridad de la información empieza con un inventario de la información y otros activos asociados. En este caso, el A.59, que es un control, ¿vale? En este caso, existen controles que se definen dentro a nivel de procesos porque son controles críticos, ¿bien? Esos son controles que no vamos a poder, llevar no vamos a poder llevar como no aplicabilidad, o sea, no lo podemos declarar como no aplicable. Luego está lo que es la apreciación de riesgo de seguridad de la información, en la cual se hace el análisis del riesgo inherente. Se aplica un control que está en el tablero llamado SOA, el Statement of Application o la declaración de aplicabilidad, y está la apreciación de riesgo de seguridad de la información, otra vez, pero en este caso desde 8.2. Es decir, cuando se hace el análisis de riesgo residual después de aplicados los controles. Dependiendo de la política de riesgos que tengamos, la política de apreciación de riesgos de seguridad de la información o la política, en todo caso, de apetito por el riesgo, entonces vienen luego unos planes de tratamiento de riesgo que dan respuesta a 8.3. Los planes de tratamiento de riesgos nos van a permitir a nosotros gestionar los riesgos que queden por fuera del apetito del riesgo de la organización y nos van a servir de cierre para lo que es la apreciación de riesgo de seguridad de la información. Como en esta etapa del mapa de proceso estamos trabajando de forma preventiva posibles incidentes de seguridad de la información, y eso es la gestión de incidentes, que es uno de los controles, pero como le digo, no se puede declarar como no aplicable. Y si esos incidentes se vuelven como incidentes disruptivos, está la gestión de continuidad de negocio. Bien, que nosotros tenemos que proteger la confidencialidad y la integridad y la disponibilidad a través de esa continuidad de negocio. Todos estos soportados por procesos de apoyo que son gestión de personas, tecnología de la información, infraestructura, gestión de proveedores y administración y finanzas. Estos procesos de apoyo pueden variar. Bueno, en realidad todo el mapa puede variar, pero esta es una propuesta, de hecho, de una organización que está operando de esta forma y que está utilizando Kantan, aplicando la 27001-2022. Menciono la 27002 porque los controles nosotros los adelantamos utilizando la 27002. Controles que vamos a ver en su momento cuando veamos el evento relacionado con la ISO IEC 27005, donde vamos a hablar del proceso de apreciación de riesgo de seguridad de la información, es decir, este proceso que estamos viendo acá.
Muy bien, entonces esto pues servirá de preámbulo para poder estudiar nuestro caso práctico. Ya vamos a ver cómo esto funciona dentro de Kantan y la maravilla que resulta para poder nosotros hacer una gestión en una herramienta de transformación digital. Vamos a estudiar a la organización TBCE. TBCE produce y vende perdón, de TBCE produce y vende productos para el hogar y artículos de belleza. Compite intensamente con empresas muy reconocidas en el mercado. Las demostraciones de TBCE se volvieron en su principal estrategia, basada en vendedores independientes que organizan reuniones para comercializar los distintos productos. Hoy en día, TBCE cuenta con una fuerza de venta voluminosa en alrededor de 5 países y obtiene más del 80% de sus utilidades anuales fuera de su sede principal. Mucha atención con eso porque eso nos va a afectar el alcance. TBCE supera la competencia en casi todos los parámetros. Recopilar y evaluar información sobre los competidores es esencial para la formulación exitosa de su estrategia. También mucha atención para poder ver cuál va a ser los objetivos. Esto lo vamos a ver mucho más adelante, pero hay que tomarlo en cuenta. Hay que considerar que estas empresas no hacen pública su información financiera o de marketing. Al momento de realizar una auditoría externa, se formularon preguntas sobre los competidores y la alta dirección indica que la competencia es prácticamente en todas las industrias puede describirse como intensa y algunas veces es encarnizada. Suelen tener puntos de venta muy cercanos entre sí y pelean a diario por ofrecer precios más bajos y mejorar el servicio al cliente. Es decir, aquí estamos hablando de un mercado altamente competitivo y que va a estar requiriendo hacer o ejecutar cambios constantemente para poder ir abordando esos retos que te ofrece el contexto. Son 7 las características que destacan a esta empresa, dice. Y aquí vamos a ir mencionándola una por una. La uno es que les importa mucho la participación de mercado. ¿Sí? Entre más segmentos de mercado ocupen, pues mucho mejor para ellos porque va a ir materializando su estrategia. Comprenden y recuerdan con precisión en qué negocios están participando. ¿Sí? Tienen muy claro cuál es su tipo de negocio. En este caso, lo que son artículos para el hogar y artículos de belleza por medio de canales de distribución que son sus vendedores. Comprenden y recuerdan, vale, eso ya lo vimos. 3 es que no les importa si algo está funcionando bien, porque consideran que siempre hay oportunidades de arreglarlo o mejorarlo. Esto es válido no solo para los productos, sino para la compañía en general, si es necesario. Esto es con la filosofía del mínimo producto viable, la cual es una fuente importante para la mejora continua. Conocen la importancia de la innovación y saben que nada se desvanece tan rápido como el éxito, sobre todo en los negocios determinados por la tecnología. ¿Bien? Esto, pues, hay que considerar que hacer altamente competitivo y que utilizan la tecnología para poder operar, pues, puede cambiar rápidamente cualquier condición. Están conscientes de que las adquisiciones son esenciales para el crecimiento. Las compras más exitosas se realizan en nichos que aportan tecnología o mercado relacionado. Esto nos lleva a lo que es eh, eh, las cadenas de suministros que sean quebradizas, pues pueden afectar la estrategia de la organización. La gente hace la diferencia, tienen una confianza importante en su personal, por lo tanto, en lo que son las acciones relacionadas con personas, hay que trabajarlas específicamente lo que corresponde al tema 6 del anexo A.1 de la 27.1/2022 y la calidad no tiene sustituto y no hay amenaza más grande que no ser competitivo en materia de costos. Bien. Nosotros vamos a trabajar entonces con la plataforma Cantam para poder darle forma a este caso y tengan en cuenta que vamos a estar teniendo las ventajas de tener una formación asíncrona, descuentos que hasta el 60% y capacitación continua de su organización. Esto lo vamos a ver desde Cantan Software y para ello voy a hacer uso de la plataforma.
Bien, para ello me voy a referir acá. Aquí está la plataforma. Se inicia por medio de la misma página que nos facilitó Ani. Bien, le damos aquí si tenemos nuestra clave y usuario. Si ustedes están iniciándose, pues quieren ver cómo funciona, les pueden dar acá en una prueba gratis y eso nos va a llevar a este entorno que está acá. Este entorno, fíjense cómo están lo que son los requisitos del sistema de gestión. Bien, estos requisitos son los del anexo SL, perdón. Bien. Aquí lo que vamos a empezar a revisar específicamente es cómo se le da respuesta a la determinación del alcance y las partes interesadas. Para la determinación del alcance, pues recordemos que como se trata de mantener disponible información documentada, entonces tendríamos que ir a nuestro gestor documental, donde nosotros vamos a documentar esos requisitos de el alcance. Bien, para ello, pues aquí dentro del sistema de gestión tenemos una eh, todo un árbol de documentos. Bien, normalmente el alcance forma parte de los documentos que se encuentran como soporte al manual. Los manuales no son obligatorios en la 27001, pero hay organizaciones que los mantienen y por eso nosotros dejamos este espacio. Aquí vamos a crear un nuevo documento. Este documento lo podemos hacer desde un documento interno simple, desde un fichero o desde un enlace. Vamos a hacerlo desde un documento interno simple para poder utilizar todos los elementos del sistema de gestión. Entonces aquí lo vamos a llamar alcance del SGSI de TBCE, ¿cierto? Esa es la empresa. Esta es la versión 1, que la trae por defecto. Nosotros podemos definir lo que es el alcance SGSI como un código 01 y lo vamos a pasar por un circuito documental. Bien, ese circuito documental me va a decir en qué sede lo voy a publicar y quiénes son los cargos que van a estar realizando esa documentación. Aquí lo vamos a publicar en uno de los procesos, en este caso el encargado de el alcance es seguridad de la información. Aquí podemos poner comentarios. En este caso vamos a hacer la definición del alcance según el contexto de finales de 2022. Bien. Aquí el comentario de versión. Esta es primera. Esta primera versión va a salir precisamente en nuestro control de cambio. Ese título. Bien. Entonces tenemos el documento interno simple en el cual vamos a documentar al sistema el alcance del sistema de gestión. Recordemos que aquí tenemos una guía de qué es lo que debemos incorporar. Bien. A ver, perdón. Nosotros podemos utilizar esta guía que está acá y subirla a nuestro gestor de documentos. Bien, aquí está el alcance de ese documento. Ya, un momento, esto lo vamos a pegar así y aquí. Vamos a ver. Ya, un momento que esto está en blanco aquí. Y le damos color, ¿vale? Vamos a darle aquí color. Ya, un momento. Bueno, en todo caso, vamos a pasarlo así. Y ahora sí. Vamos a darle aquí un poquito de espacio para que no... Ahora sí. Vamos
al documento. Y ahí está. Entonces podemos tener, decimos, uno o más procesos específicos. Entonces, ¿cómo se declara un alcance? Sistema de gestión de seguridad de la información que da soporte a la línea de distribución de productos para el hogar y artículos de belleza que incluye los procesos de dirección clave y apoyo de la organización TBE. TBC se llama la empresa, TBC. ¿Bien? Entonces, esto es según la declaración de aplicabilidad. Aquí podemos poner la versión de la declaración de aplicabilidad, pero normalmente se utiliza vigente porque esta puede cambiar mucho. Entonces, podemos un proceso, uno o más procesos específicos. Efectivamente, los pusimos todos. Una o más funciones específicas. Al ponerlos todos, incluye todas las funciones que estén dentro de esos procesos. Servicios específicos, sí, estuvimos poniendo lo que son las líneas de distribución de productos para el hogar y artículos de belleza. Bueno, aquí nos faltó una, las ubicaciones, ¿bien? Desde tu sede principal, ¿bien? Que incluyen los procesos, ya habíamos visto esto. Una entidad legal completa, hablamos de TBC y toda una entidad administrativa y sus proveedores, aquí no incluimos a nuestros proveedores. ¿Bien? Y aquí ya tenemos un alcance. Este alcance va normalmente hacia va hacia a un certificado. ¿Bien? Este es el que se va a colocar en el diploma de certificación. Y aquí nosotros ya lo pasamos a elaboración. Bien. ¿Qué ocurre? Que el usuario puede ver el documento y puede ver qué es lo que se puso como comentario. Esta es la definición inicial. En todo caso, puede descargar el documento o puede editarlo. Bien, acá vamos a pasarlo a completado para que el mismo se ejecute hacia la revisión. De una vez nos pone a quién va a hacer la revisión y aquí lo que empieza es a transcribirse lo que va a hacer el revisor y el aprobador. El sistema ya va reconociendo quiénes son los revisores y aprobadores de una organización. Si está conforme, pues le puede dar que sí, si no, se devuelve. En este caso, él reconoce la aceptación o no. Los comentarios, en este caso es, por ejemplo, pasar a aprobación. Bien, aquí le damos completar y le envía un correo al email al responsable siguiente. Ese responsable siguiente lo que le va a corresponder es hacer una aprobación del documento. Fíjense cómo aquí se van marcando las fechas en las que se hizo cada una de las actividades y aquí vamos generando todas las fichas de quién fue el que fue realizando cada una de de los resultados. Esto que está aquí es porque el sistema me está reconociendo a mí como usuario. Bien, entonces inmediatamente vamos a tener la posibilidad de estar viendo el momento en el que se encuentra cada documento. Aquí cuando pasa de aprobación, vamos a pasarlo a la siguiente fase. En este caso también va a reconocer quién es el que está haciendo la aprobación. Entonces nos toca distribuir.
documento. Bien. ¿Distribuir para quiénes? Para las partes interesadas que se interesan que requieren ese alcance. Clientes, proveedores, organismos de certificación y demás. Bien. Allí le damos completar y lo manda ya a una siguiente fase. En este caso, esta fase es la que está como responsable de publicar. Fíjense que el procedimiento, yo no tengo por qué estar enviando correos electrónicos, el documento de referencia va a estar aquí, aquí está lo que está escrito dentro de la organización, si hay cambios, se pueden hacer cambios desde aquí y el sistema lo que me va a permitir a mí es subir un documento que lo pueda editar y decirle, oye, esto cambia de esta forma, ponle una fecha, ponle un nombre, ponlo, no sé, por ejemplo, en este caso queremos que salga resaltado el nombre de, de nuestra compañía y el sistema de una vez asimila lo que estábamos subiendo. Si nosotros lo vemos de nuevo, entonces ahí está totalmente editado. Esto es porque la autoridad, que en este caso aprueba, puede hacer cambios que usualmente son menores. Bien. Aquí en la publicación tiene una fase más. En este caso, el publicador de documentos lo que hace es publicar este documento una fecha prevista. Yo lo puedo publicar para hoy o, por ejemplo, lo podría publicar para el día lunes. De manera que el día lunes, todos los que reciben esta información, pues nos van a terminar dando la novedad de que tenemos un nuevo alcance publicado. Bien, el sistema te va llevando de la mano para poder realizar todas estas etapas. Eso cuando veamos lo que es el apartado 7.5, que es el control de la información documentada y donde veamos cuáles son los documentos que debemos tener que soportan al sistema de gestión de seguridad de la información, pues continuamos para que veamos cuáles son las distribuciones y todas las actividades que podemos ir viendo dentro del gestor documental. Por lo pronto nos quedamos con que ya definimos un alcance para el sistema de gestión de seguridad de la información. Bien, el otro componente es el mapa de procesos. El mapa de procesos, pues el sistema se trae el mapa de procesos que vimos en en nuestra introducción. Bien, ¿qué es lo que tiene este mapa de procesos de diferente? Aparte de contar con él, que ya es bastante, es que nos permite a nosotros navegar como si fuese una página web. Yo puedo entregar, por ejemplo, a este de apreciación de riesgo y aquí está el nombre del proceso, el código que él tiene, el responsable, los objetivos, el alcance en el caso, el alcance del proceso. Aquí vemos lo que son las entradas de qué proceso, de apreciación de riesgo de seguridad de la información. Bien, que son el inventario de la información y otros activos, el contexto de la organización, requisitos de las partes interesadas, riesgos y oportunidades, los dueños de activos. ¿Qué actividades se hacen en la apreciación de riesgo? La identificación de los riesgos, la valoración de la confidencialidad, de la integridad y la disponibilidad, el análisis de los riesgos y la evaluación de los riesgos. La salida, el nivel de riesgo inherente y el apetito por el riesgo. Los recursos que se necesitan, horas hombre de los líderes de los procesos y el gestor de riesgo de Kantan. En este caso, porque vamos a ocupar Kantan para poder hacer esa apreciación de riesgo. Los requisitos que se requieren, que tiene, pues la metodología de apreciación de riesgo, el apetito por el riesgo y la política general de seguridad de la información como requisitos para poder cumplir con este proceso. Y los indicadores que tenemos, el promedio de riesgo inherente, el número de activos con riesgo inherente mayor y el número de activos con riesgo inherente menor. Estos son los KRI que cuando veamos la unidad de desempeño, pues nos podemos enfocar en cómo se sacan esos indicadores y cómo los mide el sistema. Por lo pronto, podemos ver este proceso y podemos seguir navegando, ver otros procesos dentro del sistema de gestión. Por ejemplo, podemos ver el proceso de administración y este proceso además está gestionado porque de una vez se hizo la apreciación de riesgo y la declaración de aplicabilidad. En este caso estamos hablando de seguridad de la información. El proceso se llama seguridad de la información, es decir, la administración de la seguridad de la información. Aquí nos dice que este es el objetivo, administrar el sistema de gestión de seguridad de la información y el alcance es a todo el sistema.
Bien, las entradas son la dirección estratégica y los requerimientos internos y externos del sistema de gestión de seguridad de la información. Actividades, el contexto, partes interesadas, políticas, objetivos, operación del sistema de gestión de seguridad de la información, es decir, en este caso, la apreciación de riesgo, el establecimiento del SOA, el plan de tratamiento de riesgo y la gestión de cambios. El desempeño del sistema de gestión de seguridad de la información, que son los indicadores, y la mejora del sistema de gestión de seguridad de la información. Las salidas son los resultados del sistema de gestión de seguridad de la información que se traducen en indicadores, auditoría y revisión por la dirección, y la mejora continua del sistema de gestión de seguridad de la información, que es el capítulo 10 de la norma. Los recursos que se necesitan, horas hombres del oficial de seguridad de la información y un presupuesto para la seguridad de la información que debería estar entregado por la dirección estratégica, que es uno de los elementos con los que interactúa. Los requisitos, el alcance, que lo acabamos de ver, y la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y otros activos, que esto lo vamos a ver dentro del inventario de activos. La información, o en este caso, los indicadores que tiene el sistema de gestión general, la eficacia del sistema de gestión de seguridad de la información, que mide es el logro de los objetivos, la capacidad de mejora continua, los niveles de riesgo, la eficacia de los controles y en este caso, la capacidad que tiene la organización para resolver incidentes. En este caso, con los SLA de incidentes. Y finalmente, el promedio de la eficacia de las mejoras. En este caso, de las mejoras y de las acciones correctivas, que es lo que nos va a permitir mejorar continuamente el sistema de gestión. Bien, esto tiene apoyo con asociación con la apreciación de riesgo de seguridad de la información, el cual tiene diferentes apreciaciones de riesgo dependiendo de la fecha. Aquí vamos a poder encontrar pues, los valores de riesgo inherente, riesgo residual y la eficacia de controles. Esto lo vamos a ver con la 27005 y también la declaración de aplicabilidad, en este caso, para poder delegarle lo que son los controles a cada uno de los procesos. Cada proceso va a tener un control y esto le da mucho dinamismo al sistema de gestión porque al final no se centraliza en un oficial de seguridad de la información, sino que se delega en cada una de las organizaciones y nosotros por acá podemos ir viendo cómo se va gestionando el sistema de gestión y cómo vamos viendo las distintas relaciones que tiene este sistema de gestión y podemos ir saltando de proceso en proceso, bien sea de forma lineal, como lo estamos haciendo ahora, o de forma gráfica por el medio del mapa de procesos. Bien, las lecciones aprendidas que tenemos acá, pues bueno, primero que nada, que contamos con un apoyo como es Kantan para poder realizar todos nuestros procesos de sistemas de gestión. Aquí podemos ver enlaces de videos que explican eh, mm, hacen esta misma explicación por cada uno de los componentes del sistema de gestión. También nos permite ir documentando lo que es nuestro alcance y lo deja disponible para que nosotros lo podamos compartir con partes interesadas, en este caso dejando evidencia de la elaboración, revisión y aprobación. Fíjense cómo allí lo dejó en elaboración, pendiente de que nosotros ejecutemos el evento donde vamos a hablar de gestión de la información documentada y cuando tratamos el proceso trae el mapa de procesos por defecto, en este caso un ejemplo, y la posibilidad de cargar otros mapas de procesos, que en este video también se le explica cómo se realiza, que en este caso es ir a este mapa y ir creando nuevos mapas de procesos. Cada mapa de proceso tiene una forma de diseño que es este que está acá y la posibilidad de crear la navegación por HTML. Bien, todas estas ventajas las tienen con solo adquirir Kantan y el día de hoy, pues nosotros lo que queremos es mostrarles las facilidades que tienen para los apartados 4.3 y 4.4 e invitarlos para la siguiente sesión en la cual vamos a seguir trabajando con dar respuesta a todos los requisitos de la norma. Por lo pronto, me gustaría saber si tienen preguntas, dudas, consultas o cualquier tema que quieran que reforcemos, pues quedo completamente a la orden.